Bueno, yo quisiera compartir, como dije, con los hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a mirar el versículo 1. Y yo le puse como título, que los hermanos siempre me piden el título del mensaje, y el título se llama ¿Estás viviendo la vida que Dios quiere? Una pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Estás viviendo la vida que Dios quiere? Bueno, de eso depende, porque Dios quiere, nos muestra una vida. Ahora, la nuestra ya sabemos cómo es. Y dice así el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón tenemos que probar los espíritus? Porque muchos, falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, cuando dice acá, amados, ¿a quién le está hablando? No a los mundanos. ¿A quién le está hablando? A los hermanos, a nosotros. Está hablando cuando dice hermanos, cuando dice amados, cuando dice hijitos, la Biblia, no le está hablando a los que no conocen a Dios, le está hablando a nosotros, Son palabras para nosotros. Y entonces dice, amados, no creáis a todo espíritu. Dice, si has sido salvo, si somos salvos, nosotros, si hemos aceptado al Señor por la gracia de Dios, el propósito más importante que Dios tiene para nosotros es que vivamos en amor. Eso lo dice la palabra de Dios. El propósito más grande que Dios tiene con nosotros es que vivamos en amor. Ahora sabemos cuál amor, después lo vamos a mirar. Es que vivamos en amor. Dice, acá dice, amados, no creáis a todo espíritu. Está hablando el Espíritu de Dios y está hablando que hay otro espíritu. ¿Cuál? Porque está el Espíritu Santo de Dios, pero hay otros espíritus. ¿Cuáles? Dice, no crees a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea que nosotros tenemos que aprender a discernir, saber discernir cuándo es el Espíritu Santo que está hablando y cuándo son otros espíritus. No nos tenemos que comer todo, no nos tenemos que escuchar a todo, porque hoy hay tanta cosa, hermano, que está pasando, que nosotros tenemos que aprender a distinguir, a discernir qué espíritu me está hablando. ¿Qué espíritu? ¿Es el de Dios? ¿No es el de Dios? Entonces, ¿y cuál es ese espíritu, esos espíritus que no son de Dios? ¿Cuál es? El más grande, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. Que dice la Biblia que ya está actuando acá, en este mundo. Todavía no lo sabemos, ni el nombre, ni el apellido, ni el gobierno, no lo sabemos, porque todavía el Señor no nos mostró. Dice que se va a manifestar en este tiempo. Y se está manifestando, pero su actitud, su astucia, su engaño ya está actuando en este tiempo. Entonces uno ve a las personas que actúan, no sé de dónde le salen cosas y uno dice, Dios mío, ¿qué espíritu? ¿No le ha pasado a usted, a ver, su experiencia? Ahora vamos a hablar de la experiencia mía y de usted. Que ahí usted de repente habla con personas y no es que usted anda juzgando, eso no es juzgar. Que usted choca, que le choca la persona. ¿Nunca le chocó a alguien? Y usted dice, no sé por qué esa persona
Hay algo, bueno, los mundanos dicen, no tengo empatía. Bueno, no sé la empatía. No sé si es empatía, pero nosotros los cristianos tenemos discernimiento y nos chocan, ¿o no? Amén. No tengo afines, dicen los mundanos, no tengo química, no importa si no tiene, el asunto es que estamos distinguiendo otra cosa. Amén. Ahora, no lo podemos decir porque tenemos que orar por las personas. Entonces dice, amados, no creas a todo espíritu, sino probad. Y cuando nos está diciendo así el Señor acá, ¿qué nos está dando el Señor? ¿Qué nos está diciendo? Amados, no crean a todo espíritu. ¿Qué nos está diciendo? Nos está dando una advertencia. Nos está advirtiendo, hermanos, no crean a todo espíritu, o voy a decir, a toda manifestación. Vio que hay manifestaciones por ahí, o que aparece esto, que aparece el otro, que me habló esto, que el otro. A ver, ¿quién le habla? No. ¿A quién está escuchando? ¿Qué es lo que dicen? Hay tanta confusión, hermanos. Hay tanta propaganda afuera que uno no sabe qué está escuchando. Ahora dice el Señor que nosotros tenemos, si no probar los espíritus si son de Dios. Dice así, nos está advirtiendo, ¿estamos listos para interpretar lo que el Señor dice? ¿Estamos listos para interpretar? Porque Dios nos está diciendo, bueno, no crean a toda cosa que sale por ahí, a toda propaganda, a toda cosa engañosa que anda por ahí, nos está advirtiendo. Y dice que, nos dice el Señor, que nosotros podemos interpretar. ¿Qué es interpretar? Podemos saber cuándo son los espíritus de Dios y no, porque lo sabemos. Ahora, dice el Señor, cuando nos dice espíritu, ¿usted lo ve? Cuando Dios habla de espíritu, ¿se ve? ¿Lo palpa? ¿Lo toca? No. Entonces, ¿qué es lo que hay? Espíritus. ¿Y cómo se llaman esos espíritus? Ya le dije, el espíritu grande, el anticristo, pero espíritus demoníacos. No lo vemos, no lo tocamos. No se personifican. Bueno, ¿qué va a pasar con el anticristo? El demonio se va, ya es el demonio, ya es el hombre sin ley, ya es la bestia, como dice la Biblia, pero se va a personificar el diablo en medio de una persona y va a aparecer la persona, pero personificada con el espíritu inmundo del demonio. Entonces, nosotros no vemos los espíritus, pero sí los sentimos. ¿Lo sentimos? ¿Usted no siente un rechazo de repente? No. El Espíritu Santo le está diciendo, no, tenés cuidado, no hagas esto, no escuches esto, pará, no leas esto que estás leyendo porque te va a confundir, amén. Pará, dice el Señor. Tenemos que oír al Espíritu de Dios, porque ¿qué trae el Espíritu de Dios? ¿Qué trae? Paz. Qué hermoso, ¿no? A ver, el sello de Dios es paz. ¿Y qué más trae? Gozo. Gozo. Sí, pero tengo 1000 problemas, pero tengo gozo. Amén. Amén. A veces en la vida a nosotros nos pasa que tenemos tantos testimonios y había una hermana que tenía tantos problemas con su esposo. Y él le decía que ella iba a la iglesia porque ahí había otra persona. Y esas cosas que pasan. Y que iba a la iglesia porque le interesaban los hombres en lugar de buscar a Dios. Bueno, y ella, entonces un día era tanto que la molestó a la esposa. Y ella entonces, para no escucharlo, empezó a cantar. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Claro, dijo el hombre, yo sabía que te ibas a ir con ese otro.
Y ella estaba tan gozosa que dijo que sí que iba con el Señor. Claro, y el otro lo tomó para el otro lado. Hermanos, qué gozo que tenemos con el Señor. ¿O no? Y eso, amén. Qué gozo tenemos con el Señor. Aleluya. Aleluya. Y eso no lo da la plata, no lo da el bienestar, no lo da la sociedad, no lo da las relaciones, no lo da la fama, no lo da... No, el gozo es una cosa. La gente tiene alegría, pero no tiene gozo. El gozo nace del Espíritu, de adentro. Amén. Entonces dice el Señor, aquí en su palabra, dice que nosotros debemos interpretar y vemos a los demonios porque son espíritus. Y nosotros sabemos, hermano, que hay muchas cosas sobrenatural. También tenemos que saber discernir si son de Dios o no, porque a veces hay un evento sobrenatural, pero ¿quién lo está produciendo? ¿Satanás o Dios? Tenemos que saber discernir de dónde viene, cómo es la fuente. Tenemos que saber. Entonces dice el Señor, porque la mayoría de los creyentes nosotros, la mayoría, porque puede ser que alguno no, tenemos discernimiento. ¿Lo tiene? Aunque usted no entienda nada, pero adentro le está discerniendo el Espíritu Santo. Le está diciendo, ojo, pará, no sigas, no andes, no hagas esto, porque el Señor nos está diciendo. Ahora, cuando no entendemos al Espíritu Santo, Dios usa, como en el caso de Balaam, usó el burro y le dijo, ¿por qué me pegas? Le habló, ¿no? ¿Te acuerdas? Dios usa a las personas. Amén. Y entonces dice la palabra de Dios que nosotros tenemos discernimiento espiritual y por eso dice que nosotros probemos, dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, probad. ¿Qué es probar? ¿Qué es la palabra probar? Probar los espíritus si son de Dios. Probar significa documentar, vigilar, probar. A ver, ¿de dónde sale eso? ¿Qué es lo que está saliendo? ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿De dónde aparece? Hoy en día hay tantos, como dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y usted va a encontrar un montón de gente que se dice profeta, que se dice esto, tienen tantos dones, tantas cosas, pero tenemos que probar, tenemos que documentar, tenemos que saber de dónde salen todas esas cosas, porque tenemos que no ser engañados, hermanos. Amén. Porque dicen que las cosas, nosotros sabemos que las cosas que son de Dios y no son de Dios, porque hay muchos que están predicando herejías. Otro día le voy a predicar qué es una herejía. Herejías, dice la palabra de Dios, contra Dios. Y es uno de las señales del último tiempo, que este tiempo van a salir ese tipo de gente para engañarnos, para poder cambiarnos. Y ese es el engaño que a veces muchos, estas manifestaciones son falsas y no son de Dios. Dice el versículo 2, en esto conoced. Qué hermoso, ¿no? El Espíritu de Dios. ¿Vio qué claridad que tiene la palabra? En esto conoced. Conozcan, hermanos, el Espíritu de Dios. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? Que Jesús vino al mundo, así dice, ¿no? Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, que confiesa que Jesús ha venido en carne, es de Dios. Bueno, dice, en esto ustedes van a conocer, van a saber distinguir, van a saber analizar que Jesús vino al mundo hecho hombre,
que se llama la doctrina de la encarnación, no reencarnación, no, esos son los demonios que se reencarnan. Encarnación. Jesús hizo hombre, vino al mundo, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más grande? ¿Qué es lo más terrible? No solo que vino al mundo y se hizo hombre, sino ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Vino como hombre, fue hombre, caminó como hombre, era Dios y era hombre, pero ¿qué hizo Jesús? ¿Cuál es la obra gloriosa de Jesús? Porque eso es lo más grande. ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Dio su vida por nosotros, murió en la cruz. Él vino a salvarnos, amén. Él vino a redimirnos del pecado. Él vino a levantarnos la raza que estaba caída por el pecado, destruida por el diablo. Dios nos viene a levantar. Y Dios nos sacó de la muerte espiritual y algunos de la muerte física. Dios nos sacó del engaño, Dios nos sacó de la hechicería, de la brujería. Dios nos sacó de tantas cosas, de tantos pecados y nos levantó y nos lavó y nos limpió y nos puso vestiduras blancas, nos dijo, nos redimió. Y dice el Señor, ahora ustedes están libres, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ustedes son santos, 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 con el Espíritu Santo. Ahora son de Dios, ahora son de Dios. Aleluya, aleluya, somos de Dios. ¿Qué es lo más grande? Sí, es verdad que nació como hombre, pero la obra que él hizo. Dice el Señor, que el Señor dice, Él vino para redimirnos, para rescatarnos. Como dice en Mateo 24, lo que yo estoy diciendo todo dice la Biblia. Por ejemplo, ¿qué dice el Islam? El Islam es la religión muy grande, también es la religión que creen en Abraham, que se sienten hijos de Abraham, que creen en un Dios como nosotros, igual así en un solo Dios, no son politeístas. Pero ¿qué dice el Islam de Jesús? Porque el Dios de ellos, de los islámicos, es Mahoma. Hace 600, 800 años atrás apareció Mahoma y es el Dios de ellos, el profeta, el líder, el principal. Pero ¿qué dicen ellos de Jesús? Los islamistas, que son los musulmanes, que nosotros les decimos musulmanes. ¿Qué dicen? Dicen que Jesús vino, que es verdad que Jesús nació, es verdad que Jesús vino, pero no dicen de la obra de Jesús. Dicen media verdad, es verdad que vino, pero no dicen a qué vino Jesús. ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Por la humanidad, al que le cree, porque el Señor no tiene acepción de personas, al que le cree, Él lo salva. Amén. Entonces, si nosotros miramos, ellos creen, pero dicen eso. Ahora, Jesús vino justamente a levantarnos, a rescatar la humanidad, a levantarnos a las personas. Ahora, ¿qué es lo que dice? Dice el verso 3. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? ¿De quién? ¿Quién dice que no, Jesús no vino en la carne? ¿Qué dice? Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, ya está viniendo, y que ahora ya está, ¿dónde?
¿Dónde está el anticristo? ¿Dónde está? En el mundo. Ya está. Yo dije, todavía no sabemos qué país es. Sí, más o menos por la Biblia nos damos cuenta de dónde va a salir. Pero ya viene. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, no es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermanos, que esta persona, este anticristo, que niega la humanidad de Jesús, que niega la redención, que niega lo que Jesús vino a cumplir, es difícil. Porque nosotros tenemos que entender, cuando nosotros leemos la traducción de Emmanuel, cuando dice la palabra Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿cómo nos cuesta entender que Dios sea un hombre? Que se hizo hombre, pero no era hombre. Se hizo hombre porque era la única manera que él podía hacer un sacrificio. Porque Juan, cuando lo vio a Jesús de lejos, ¿qué le dijo? He aquí, ¿por qué lo comparó con el Cordero? He aquí el Cordero de qué? El Cordero de Dios. Lo vio a Jesús. Dijo, ¿Jesús era Cordero? No, no era Cordero. Pero él se remontó a la Pascua, Juan el Bautista, y dijo, cuando lo vio a Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Qué hace el Cordero de Dios? ¿Qué hizo el sacrificio de Cristo? ¿Qué hizo la muerte de Jesús? ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Murió para redimirnos, murió en lugar de nosotros. El pecado que yo cometí, que usted cometió en su vida, todo ese pecado que tenía que ser juzgado y castigado, cayó sobre Jesús. Cayó sobre Jesús y Jesús recibió todo el pecado del mundo y Dios lo juzgó y tuvo que morir. No había otra forma, tenía que morir. Murió por nosotros, pero no murió solamente, sino que se levantó de la tumba y está vivo. Está vivo y hoy está con nosotros, está con su iglesia, Jesús está vivo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dice que el Señor sigue hablando y dice el cual ustedes han oído, que ya viene ese enemigo, ese anticristo, ya viene. Pero se encuentra, ¿dónde? En el mundo, ya está, se encuentra en el mundo. Pero todavía no ha sido revelado. Todavía no ha sido revelado. A medida que pasa el tiempo, estamos viendo la obra de ¿qué? En todos lados. ¿Qué es lo que vemos? La obra del anticristo. ¿Cuál es la obra del anticristo? Hombre sin ley. ¿Qué es la ley? Los 10 mandamientos, nada más. La ley. Él está en contra de Dios y de los 10 mandamientos. Un hombre, dice la Biblia, que dice que él viene a marcar al pueblo, a los que quieran, al mundo, no a los cristianos, y los viene a separar, a numerar, para que estén con él. Él viene porque ¿qué es lo que pretende? A ver, ¿qué es lo que pretende el anticristo? ¿Qué es lo que quiere hacer? Quiere ser como Dios. Ese fue el espíritu desde siempre. Cuando Dios lo echó del cielo a Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, la bestia, los demonios, Dios lo echó y él lo destronó a Lucifer y desde ese entonces Lucifer quiere destronar a Dios. Y cuando Satanás vio que a Jesús lo mataron, ¿sabe lo que dijo Satanás? Se terminó. Y los discípulos también dijeron lo mismo. Ya está, Jesús se murió, nos vamos a pescar otra vez. Nos volvemos atrás. Vámonos a pescar. Eran pescadores de pescado, no de hombres. Bueno, nuestro rey se murió, nuestro líder se murió.
Ya está, se murió. Y todos pensaron, y el diablo pensó, por fin lo maté. Lo maté a Jesús. No hay más Dios. Ahora todo lo que predicó tantos años, todo lo que la Biblia dice es mentira, lo maté. Pero Jesús fue al infierno, aleluya. Le arrebató las llaves al diablo. Le abrió las puertas del infierno donde estaban los espíritus encarcelados. Les predicó la salvación y a los que creyeron los sacaron y los llevó al seno de, aleluya, al paraíso. Los sacó y los que no creyeron se quedaron ahí. Le quitó y el Señor dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo poder tengo. No hay otro poder más grande que el poder de Jesús. No hay otra obra más grande que la obra de Jesús. No hay otra cosa más grande, hermano. Por más que el diablo te muestre cosas grandes, no existe la obra más grande. El poder más grande es el poder de Dios. Y en eso confiamos. En eso estamos confiando, creyendo. En eso estamos firmes. Aleluya. Aleluya. Y seguimos con el verso 4. Espero llegar. Dice así el verso 4. Hijitos. ¿A quién le está hablando el Señor ahí? A ver, diga, a mí, hijitos. Vosotros, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso amor. A mí me impacta el amor de Dios. Les digo, yo quedo impactada. Y a veces, como dice, hay momentos que mis palabras no alcanzan para decirte lo que siento. ¿No le pasa a usted? Por ti, mi buen Señor. Todo lo que siento se me terminan las palabras. Qué hermoso el Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios. ¿Y qué más? Y los habéis vencido. ¿A quién? ¿A quién han vencido, hermano? A ver. Ustedes son de Dios. ¿Y los han vencido a quién? ¿A quién dice ahí? Ahí no dice a quién, pero ¿a quién? Yo le pregunto, ¿a quién han vencido ustedes? ¿A quién han vencido? A los espíritus inmundos. ¿No se da cuenta? ¡Qué maravilloso! Y ustedes lo han vencido. Ay, hay un demonio que me habla. Satanás mentiroso, ¿qué me vas a hablar? Te rompo en el nombre de Jesús. A mí no me vas a decir nada. A mí no me vas a tocar. Soy propiedad de Dios. Satanás inmundo, nada me va a acontecer. Ni tampoco voy a tener miedo. Ni tampoco voy a pensar en esto, el otro. Ni tampoco dice cómo voy a pasar hambre, aunque no tenga trabajo, aunque no tenga esto. Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios está con nosotros. Él es poderoso y ustedes lo han vencido. Amén. Amén. Aleluya. Y ustedes han vencido a los espíritus malignos. Cualquier espíritu que no es de Dios, los vencemos. Porque ustedes son hijitos. Dice, y ustedes lo han vencido. En el momento que creemos, hermano, en el momento que creemos en el Señor, ¿qué mejor, qué mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo? En el momento que creemos, el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. ¿Y quién es ese Espíritu? Es el Espíritu Santo, que es mayor que todos los espíritus que están en el mundo. ¿Dónde están los espíritus? ¿Dónde están? Haga así con su pie. Abajo, abajo, abajo. Ahí está. En el nombre de Jesús, a mí no me va a venir pánico, a mí no me va a venir miedo, a mí no me va a venir esto, a mí no me va a venir como alguien le dijo, para no decirle otra cosa, le dije, ay, pastora, no sé por qué. No, hermana, le agarró el viejazo, le digo, el
viejazo. Diga, a mí no me va a venir el viejazo. Dígalo. Amén. Ay, porque no puedo. No, todo lo puedo en Cristo. Ah, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Ay, hermana, no sé si voy a poder ir a la iglesia. ¿Cómo que no va a poder si tiene al Espíritu Santo? Tiene el Espíritu de Dios. Ay, no sé si me voy a poder levantar. ¿Cómo no se va a poder levantar si tiene al Espíritu de Dios? ¡Aleluya! Oh, gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a poder? A ver, diga conmigo, todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo. ¿Todo lo puede? No, pero esta vez no. Entonces, ¿qué pasó? ¿Está el Espíritu de Dios o no? Diga, yo tengo el Espíritu de Dios. Da ganas de saltar, ¿no? ¿Algunos? Bueno, algunos no sé si podemos saltar, pero vamos a saltar. De gozo, aleluya. Dice el 5. Ellos son del mundo. Los espíritus, ¿no? Eso. Y la gente que está con esos espíritus, ellos son del mundo, por eso, ¿qué hacen? Hablan del mundo. ¿Y qué pasa? Y el mundo los oye. Por eso dice, aquellos que son del mundo, el mundo los escucha, los oye. Hay mucha propaganda en el mundo en este momento. Hay mucha propaganda en la televisión, en las redes sociales, en internet, en todas las cosas que están. Usted está escuchando tanta cosa. Ahora, el mundo lo escucha. Nosotros tenemos que escuchar algo para orar y si no, ni escuche. De verdad le digo, hermano, ni escuche. Ay, hermana, alguien me dijo, alguien salió a decir algo y subió el dólar. Mire, hermano, ¿quiere que le diga por qué sube y baja el dólar? ¿Quiere que le diga por qué? Cuando hay mucha, lo que sea, ¿no? Mucha carne o mucho trigo o mucha plata. Cuando hay mucha plata, hay tanta plata que baja la demanda, baja. Cuando hay poca, sube. Y por eso baja y sube el dólar. Porque a veces hay mucho dólar en la calle, entonces nadie los compra. Entonces, para que los compren, ahora usted va a entender. Me le estoy dando una clase de ¿cómo se llama? Sí, baja el dólar. Porque claro, lo van vendiendo, nadie lo compra porque hay mucho. Entonces baja. ¿Vio? Cuando hay mucho tomate, mucho va bajando porque nadie lo compra, se va a podrir. Pero cuando hay poco, lo suben, lo van subiendo. Entonces, van comprando los dólares y dicen, están comprando mucho, lo vamos a subir. Qué espíritu inmundo, ¿no? Qué espíritu inmundo que son el mundo. ¿Cómo está el mundo? ¿O no? Y dice, las cosas están subiendo, porque claro, ahora hay mucha demanda, hay poca, y entonces están tratando. Por eso, hermano, el mundo los escucha, el mundo los oye, el mundo hace todo eso, pero nosotros no trabajamos así, ni que sube ni que baja. Nuestras finanzas vienen de Dios, nuestro sueldo viene de Dios. Nuestra plata viene de Dios, nuestra cosa viene de Dios y nosotros esperamos en Dios y esperamos en el Señor. Él se tarda, pero no para siempre. Él siempre abre las ventanas de los cielos. Voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a vaciar sobre ustedes hasta que sobreabunde. Aleluya. El Señor tiene la última palabra. Para nosotros no nos importa lo que el mundo diga, nos importa lo que dice el Señor. Pero de dónde, cómo, no sé, no importa, pero el Señor tiene la última palabra. Dice el verso 6. Nosotros, otra vez, ¿a quién le está hablando? A los hermanos, nosotros, que somos de Dios. Y el que conoce a Dios,
el que conoce a Dios, otro como usted y yo, nos oye. En esto conocemos el espíritu ¿de qué? De verdad y el espíritu de error. Ve que hay dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu de error. Y dice, nosotros somos de Dios, nosotros estamos establecidos por Dios, establecidos, estamos ahí establecidos por Dios. Y los que son de Dios nos oyen, y los que no son, no nos oyen. Por eso conocemos el espíritu de error, el espíritu de mentira, el espíritu del anticristo, el espíritu, como dice, le doy como tarea, lea Apocalipsis 13, ahí está todo hablando del anticristo, Apocalipsis 13. ¿Quién está? Ahora, ¿quién me está dirigiendo mi vida? Como yo dije el título, ¿no? Le pregunto, usted pregúntese, ¿qué espíritu está dirigiendo mi vida? ¿Qué espíritu? ¿El del error? ¿El de los demonios? ¿El del anticristo o el espíritu de Dios? Pregúntese, ¿quién está dirigiendo su vida? ¿Quién se la dirige? A mí me dirige el Señor. Dice el Señor que a veces nosotros tenemos problemas, tenemos enfermedades, tenemos ahí, pero cuando no es el tiempo, el Señor nos vuelve a levantar. Dice, Él levanta mi cabeza y es mi gloria. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Él es el que me ayuda, Él es el que me levanta, Él es el que hace las cosas. Y cómo no darle gracias, cómo no alabarle, cómo no decirle, Señor, te alabo, Señor, te alabo, aleluya, amén. Qué maravilloso el Señor que está en medio nuestro con su Espíritu Santo, aleluya, trabajando y obrando. Dice el 7. Amados, ¿a quién le está hablando? A nosotros. Amados. Qué fuerte, ¿no? Amémonos, ¿cómo? Unos a otros. Ahora ya va más profundo el Señor. Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor, ¿de quién es? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce a Dios. Gálatas, el apóstol Pablo dice que la Biblia dice que nos amemos. ¿Y cuál es el principio del amor? Dice, porque Él nos amó primero, ¿no? Así es. Nos amemos porque Él nos amó primero. Pero ¿cuál es el principio de ese amor? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de toda tu alma, de toda tu fuerza. Ese es el principio. ¿Y qué más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Amémonos. Amémonos nosotros. Por eso que el Señor es el que está obrando en nuestras vidas y Él quiere que nosotros aprendamos. Dice, amémonos. Y porque todo aquel que ama ha nacido de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a demostrar ese amor? ¿Cómo lo vamos a demostrar con los hermanos o con el prójimo? Estar de acuerdo con las leyes de Dios, que tenemos el amor de Dios. Estar de acuerdo con sus leyes. Esto es lo que el Señor dice. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos a Dios y Él nos manda a amar. Mire, hermano, yo he descubierto en mi vida, pero no sé, 500 años atrás, que uno ama solamente porque el amor de Dios está en nosotros. Si no, nuestra naturaleza, que es vengativa, egoísta, resentida, amargada. ¿Sigo? Bueno, ¿ve su foto ahí? Esto, el otro, para no decir tantas cosas. Pero ¿qué nos pone ese amor?
que de repente nosotros nos volvemos buenos, amamos y decimos, bueno, no importa lo que me hizo, ya está, pero voy a seguirlo amando. ¿De dónde sale eso? ¿Qué es eso? El amor de Dios. El amor de Dios. ¿O no lo siente? ¿Lo siente el amor de Dios? Claro, claro que el amor de Dios. Y dice Juan 4:8 que el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor existe. La palabra amor es la única forma que tenemos nosotros para descubrir el amor de Dios, es el amor. No tenemos otra fuente para descubrir el amor de Dios. Y esto es lo que el Señor dice, nos documenta en su palabra y dice que Dios nos da ese amor, no solamente entre los hermanos, sino también en nuestro prójimo. Y dice el verso 9, vamos a seguir terminando, dice, en esto se mostró el amor de Dios. ¿En qué? ¿Para con quién se mostró el amor de Dios? Para con nosotros. En que Dios, otra vez, envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él. En esto el amor se mostró o se manifestó a nosotros en que Jesucristo vino al mundo, su Hijo, y nos demostró Dios dando a su Hijo su vida por nosotros. Jesús nunca violó una ley. Jesús nunca pecó. Jesús cumplió todo en su vida, cumplió todo. ¿Y qué hacían los fariseos, los saduceos, el Sanedrín? ¿Se acuerda cómo lo vigilaban, cómo miraban? Querían encontrarle una palabra en contra de la ley, porque le decía que él vino a quebrantar la ley, que vino a hacer esto, que tus discípulos esto, que el otro, todas las cosas. Jesús nunca pecó. Nunca pudieron encontrar engaño en su boca, nunca pudieron acusarle de nada. Y así todos no creyeron, no creyeron. Y hay muchos que lo están esperando al Mesías, pero Jesús va a venir ahora como juez, no como para salvarnos, ya nos salvó. Pero acuérdese que nosotros, la iglesia, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:9, no lo vamos a leer, usted lo sabe, dice que nosotros, sus hijos, no estamos puestos para ira, no estamos puestos para juzgado, no estamos puestos para la destrucción. Nosotros, los hijos de Dios, estamos salvados, libres con Él. Ahora, ¿a quién va a juzgar el Señor? A los otros que no son de Dios. Él viene como juez, el que no creyó, porque la cruz, hermano, el mensaje de la cruz tiene dos mensajes poderosos. El primero, que Jesús vino a salvarnos, a redimirnos. Y el segundo, el que no cree será condenado. El que cree es salvo, el que no cree es condenado. Y yo digo, en esta noche, este es el tiempo de pensar, este es el tiempo de prepararnos, este es el tiempo de pensar en el amor de Dios, este es el tiempo en servir, este es el tiempo de orar, este es el tiempo de buscar a Dios, este es el tiempo de prepararnos. No se distraiga porque hay muchas propaganda afuera, muchos engaños, muchas cosas que lo quieren confundir, pero nosotros vamos a seguir a nuestro Señor. Como dice el Señor, el que persevere hasta el fin, ese va a quedar a salvo. Y no sé si usted quiere decirle esta mañana, pero yo quiero decirle, Señor, ayúdanos, que no escuchemos a cualquier espíritu, que no andemos tras de otras cosas, que estemos firmes en la palabra de Dios. Nos ponemos de pie para orar y vamos a pedirle al Señor. Usted que está ahí al lado de su esposa, su esposo, vio a sus hijitos, porque ahí estamos juntos, tómele la mano a su esposa, porque no podemos tomarnos la mano entre los hermanos, porque
porque todavía no se puede. Sí, se puede, pero vamos a dejarlo ahí. Dígale al Señor esta mañana: Señor, que yo tenga tu espíritu, el discernimiento para no escuchar otro espíritu que anda por ahí. Yo dije, para no decir cosas, yo digo propaganda. Hay una propaganda impresionante del enemigo. Dígale al Señor: Señor, que yo esté firme, que yo sepa que tú estás conmigo, y dame discernimiento cuando yo veo otro espíritu que me quiere engañar. Amén. Aleluya. Señor, nos tomamos de nuestra mano con nuestros familiares, nuestros hermanos. Estamos confesando tu palabra. Qué hermoso que es tu amor, Señor. Qué hermoso es el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y en esta mañana renueva nuestras conciencias, renueva nuestros corazones, renueva nuestros espíritus, renueva nuestras almas. Llénanos, Señor, de tu amor, llénanos de tu gracia y perdónanos. Perdónanos, Señor, que a veces no hemos distinguido, no hemos discernido otros espíritus que nos quieren engañar. Pero en esta mañana venga sobre nosotros tu Espíritu Santo, Señor, en una forma maravillosa. Y gracias por tu amor, Señor. Gracias por sentirnos amados. Gracias por sentirnos participantes de la vida eterna. Gracias por saber que tú estás con nosotros. Gracias, Señor, te damos. Bendice también estas personas que piden oración. Toca sus cuerpos, toca sus mentes, Señor. Toca sus espíritus. Enviamos tu palabra de fe, de confianza. Y, Señor, te damos tantas gracias. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén.